Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? El día de hoy continuaremos con los patrones de diseño. En esta ocasión vamos a hablar sobre los patrones de diseño comportamentales. Eh, Estos patrones son un conjunto de soluciones en donde pues evidentemente han sido probadas y se enfocan en cómo se comunican y cómo se colaboran los objetos dentro de un sistema de software. A diferencia de los patrones creacionales que se preocupan es por qué, cómo se crean los objetos y los estructurales que se enfocan en cómo se componen, ¿cierto? Cómo es ese objeto. Los patrones comportamentales se centran en quién hace qué y cómo se distribuyen esas responsabilidades y cómo fluye el control en una aplicación. Hagan de cuenta que se está construyendo eh, un equipo de trabajo con patrones creacionales, donde sería como el proceso de contratación, ¿cierto? De cómo sigues a esas personas, cómo se establece el contrato por cada una de ellas, ¿cierto? Los estructurales serían como la organización, ¿sí? Dentro de la oficina, cómo están distribuidas, en dónde se va a situar, cuáles serían esas responsabilidades, ¿cierto? A pesar de que pertenecen a grupos de trabajo similares, pues cada uno tiene como unas características, ¿cierto? Em, los comportamentales serían entonces esas reglas de comunicación, esa colaboración. ¿Sí? ¿Quién habla con quién? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se distribuyen las tareas? ¿Cómo se gestionan los cambios? ¿Cierto? Entonces, estos patrones son fundamentales porque pues ayudan a desacoplar el código, lo que significa que los objetos no dependen unos de otros de manera rígida. Esto hace que el sistema sea más flexible, más mantenible, es extensible, ¿cierto? Cuando un objeto debe comunicarse con otro sin conocer esos detalles internos, ¿cierto? Donde podamos cambiar, agregar o eliminar partes del sistema sin que todo se rompa. Aquí pues vamos a ver esos patrones comportamentales comunes, ¿cierto? Como el notificador, el observer, o el strategic, estrategia, el command, que es el comando, state, que es estado, y ese template method, que es el método plantilla, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con el observer. Listo. Entonces, aquí estamos viendo, ¿sí? Este patrón es el de notificación automática de cambios. Es un patrón, eh, eh, el patrón observer, también conocido como observador o publicador suscriptor, ¿cierto? Em, es uno de los patrones comportamentales más utilizados en el desarrollo de software moderno. Aquí pues su propósito fundamental es definir una dependencia de uno a muchos entre objetos, ¿cierto? De modo que cuando un objeto cambia de estado, todos sus dependientes son notificados y actualizados automáticamente. ¿Cierto? Entonces, para poderlo comprender un poco mejor, imagínense que tienes un objeto principal que contiene información importante, como por ejemplo el precio de una acción de la bolsa de valores o la temperatura de un sensor o el marcador de un partido de fútbol, ¿cierto? Eh, Muchos otros objetos pueden estar interesados en esa información y necesitan saber cuándo cambia. Si el patrón observer
sin ese, digamos que estos objetos jamás tendrían como esa comunicación, ¿cierto? Esa información constantemente y debería estar preguntándose periódicamente, ¿cierto? El objeto es que ya eso no es necesario debido a que al momento en que se vea un cambio, pues inmediatamente pues notifica, ¿cierto? Esa, esa variación. Entonces, el patrón observer es un objeto principal llamado sujeto, ¿cierto? Aquí lo tenemos. O este es el observable, ¿cierto? Donde se mantiene una lista de todos los objetos que están interesados, ¿sí? En cualquier cambio que se pueda llamar. A esto se le conoce como observadores. Cuando el sujeto cambia, pues simplemente recorre la lista y notifica a cada observador automáticamente. Cuando el sujeto cambia, pues esto, como lo decimos, automáticamente comunica a todos los demás. Los observadores no tienen que preguntar, la información les llega cuando ese cambio ocurre, ¿cierto? Hagan de cuenta como cuando ustedes se afilian a se suscriben a alguna tienda, ¿cierto? Online, o cuando de pronto están vendiendo algún artículo eh, en Marketplace y que al momento en que una de esas publicaciones cambia, pues se les notifica a cada una de las partes o de los observadores que están pendientes de esa publicación, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hacen es que al momento de ese cambio, la notificación les va a llegar a cada uno de las personas que fueron interesadas dentro de esa publicación, sin tener que estar visitando constantemente para saber si existe alguna novedad, ¿cierto? Dentro de la tienda, o sea, del sujeto, ¿cierto? Sino que pues inmediatamente se envían esas notificaciones de cambio. ¿Dónde vemos eso? En aplicaciones reales, pues la vemos en aplicaciones de clima, cuando la temperatura cambia en la estación meteorológica, que es el sujeto, ¿cierto? Pues todas las aplicaciones muestran el clima a a todos los observadores. O por ejemplo el cambio de la moneda, eso notifican a todos, ¿cierto? Sistema de notificaciones push, ¿cierto? Cuando un servidor tiene un nuevo mensaje para un usuario y este notifica la app del usuario, al observer, para que muestre la notificación sin que el usuario tenga que abrir el app. O existe la actualización de vistas en MVC, ¿cierto? Ese patrón modelo vista controlador, que cuando el modelo de datos cambia, las vistas, las interfaces de usuario, se actualizan automáticamente. Entonces el modelo es el sujeto y las vistas son como esos observadores. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que pues tenemos los roles, que es el sujeto, ¿cierto? Los observadores, digamos que aquí es donde se determina para poder recibir estas notificaciones y estos son los diferentes observadores que pueden existir dentro dentro de este patrón. Características claves, hay un desacoplamiento fuerte, ¿cierto? Hay una actualización automática, es extensible, es ideal para bases de sistemas reactivos, ¿cierto? Eh, y pues básicamente eso es lo que queríamos conocer con el tema de el patrón de diseño comportamental que es el observer. Ahora vamos a
ver, bueno, aquí estamos viendo sus componentes, el sujeto, ¿cierto? Que mantiene la lista de observadores, el observador, que es la interfaz que define el método para actualizar, y estos serían los diferentes observadores a los cuales pues va a reaccionar las notificaciones con cada uno de ellos. Ahora vamos a ver el de strategy, ¿cierto? Este también es patrón, eh, comportamental, otro patrón de diseño comportamental, ¿cierto? El patrón strategy, también conocido como estrategia o política, ¿cierto? Es un patrón comportamental que define una familia de algoritmos. Aquí pues los encapsula en clases separadas y los hace intercambiables en tiempo de ejecución. Esto permite que el algoritmo varíe independientemente de los clientes que lo utilizan. Para entenderlo mejor, hagan de cuenta que tienes una aplicación que debe realizar una tarea, pero esa tarea puede hacerse de diversas maneras, de múltiples formas diferentes. Por ejemplo, calcular el costo del envío de un paquete, ¿cierto? Que puede hacerse por tierra, por aire, por mar, digamos que existen esas diversas modalidades. Si metes todas estas lógicas dentro de la misma clase, pues terminarás con un código pues lleno de condiciones a través de estructuras condicionales como el if, el else o switch, ¿cierto? Esos switch case que son difíciles de mantener y extender. El problema pues se agrava cuando necesitas agregar un nuevo algoritmo. Tienes que modificar la clase existente y lo que hace que es que viola el principio de open close, ¿sí? O abierto para extensión, cerrado para modificación. También se vuelve difícil de probar cada algoritmo de forma independiente porque están mezclados en el mismo código, ¿cierto? Por aquí también teníamos ese strategy. Listo. Entonces, aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, la analogía que podemos utilizar, hagan de cuenta que tienen que en una tienda, ¿cierto? Y debes pagar, ¿sí? Ahí, al momento en que eliges pagar o entre efectivo o crédito, ¿cierto? O transferencia o breve, ¿cierto? Pues el resultado final es pagar, ¿cierto? Pero el algoritmo define o te da la opción de ver cómo pagas, cómo cambias según la elección. La tienda pues necesita saber cómo funciona cada uno de estos métodos de pago y solo necesita que el método de pago que se implemente en la interfaz pues sea común, ¿cierto? ¿Para qué? Para enviar ese método como procesar pago. El algoritmo varía sin cambiar el resultado final, si se dan cuenta. Entonces, ¿en dónde es que se hacen estos patrones? Tenemos como en filtros de aplicaciones, como edición de fotos, donde el usuario puede elegir entre diferentes filtros, si en blanco, negro, sepia, desenfoque, ¿cierto? Cada filtro pues tiene una estrategia o una política diferente que se aplica a cada imagen, ¿cierto? O sistemas de encriptación. Una aplicación puede usar diferentes algoritmos de encriptación como AES, como RSA, en fin, ¿cierto? El usuario pues elige la estrategia de encriptación según el nivel de seguridad pues que se requiera, ¿cierto? O sistemas de recomendación, ¿cierto? O juegos de estrategia, ¿cierto? En donde los juegos de estrategia, pues el jugador pues elige diferentes tácticas o comportamientos para sus unidades y
Cada táctica es una estrategia diferente, ¿cierto? Entonces, ventaja que elimina las condicionales if-else, ¿cierto? Y permite agregar nuevos algoritmos sin modificar el código existente. Cada algoritmo pues está encapsulado nuevamente en cada una de estas clases, lo que facilita las pruebas unitarias y pues el mantenimiento. Características: encapsulamiento, intercambio en tiempo de ejecución, principio abierto cerrado y separar las responsabilidades. ¿Cuándo usarlo? Cuando tienes varias formas de realizar una misma tarea, ¿cierto? O cuando necesitas cambiar el algoritmo en tiempo de ejecución, o cuando quieres evitar esas condicionales if-else, que son bastante extensos, ¿cierto? O cuando deseas agregar nuevas formas de comportamiento sin modificar el código existente. Entonces, esto básicamente es con respecto a este patrón o este patrón de diseño comportamental, ¿cierto? Veamos. Aquí vemos su estructura. Entonces aquí decimos que debe tener un contexto, utiliza la estrategia, mantiene pues esa referencia a la interfaz, ¿cierto? Y cuando decimos eso es que la clase que utiliza la estrategia para realizar una tarea, ¿sí? Pues mantiene una referencia a la interfaz de la estrategia, pero no conoce los detalles de esa implementación. Eso puede permitir que la estrategia se cambie en tiempo de ejecución, mientras que el método, mediante pues, un método setter, ¿cierto? Delega el trabajo de esa estrategia actual, ¿cierto? Por ejemplo, lo que estábamos hablando con respecto a la calculadora de envío, ¿cierto? Donde se diferencian los métodos de envío como aire, tierra o mar, ¿cierto? Que cada uno de estos tiene un costo diferente. La interfaz, ¿cierto? Que define pues el contrato común, ¿cierto? Que deben cumplir todas las estrategias, declara un método o varios que el contexto utilizará para ejecutar el algoritmo, permite que el contexto trabaje con cualquier estrategia sin conocer su implementación. Hay estrategias concretas, que son esas clases específicas que implementan la interfaz estratégica. Cada una contiene una implementación de un algoritmo diferente, son intercambiables y pueden ser utilizadas por el contexto en cualquier momento, pueden tener sus propios datos y configuraciones internas. Aquí pues sabemos que el flujo de trabajo es primero el cliente que crea el contexto y la estrategia deseada. El cliente inyecta la estrategia en el contexto, que puede ser un constructor o un setter, ¿cierto? El contexto ejecuta la tarea, delegando el trabajo en la estrategia. Si el cliente quiere intercambiar pues, el algoritmo, solo cambia la estrategia en el contexto. El contexto nunca sabe qué estrategia está usando, solo sabe que se implementa dentro de la interfaz, ¿cierto? ¿Cómo reconocer el strategy en una aplicación? Pues cuando hay una interfaz en común con varios métodos de diferentes clases que se implementan, como es el tema de los métodos de pago, ¿cierto? El usuario puede seleccionar entre diferentes opciones que cambian el comportamiento de la aplicación, ¿cierto? Se puede cambiar el comportamiento de un objeto en tiempo de ejecución sin modificar su código. Hay múltiples clases que hacen lo mismo, pero de maneras diferentes, ¿cierto? Entonces, con base a eso es nuestro patrón de diseño comportamental strategy, ¿cierto? Ahora veamos este que es el command o comando, ¿cierto?
Este nos habla de peticiones encapsuladas como objeto, ¿sí? El patrón command, ¿cierto? También conocido como comando o acción, es un patrón comportamental que encapsula una solicitud como un objeto, permitiendo parametrizar clientes con diferentes solicitudes, encolar ciertas solicitudes, registrar solicitudes y soportar operaciones de deshacer, ¿cierto? Para entenderlo un poco mejor, hagan de cuenta una aplicación con múltiples botones y cada botón realiza una acción diferente. Sin el patrón command, cada botón estaría directamente conectado al código que ejecuta la acción. Esto crea un acoplamiento fuerte, ¿cierto?, entre la interfaz de usuario y la lógica de negocio. Además, si quieres deshacer una acción o registrar lo que se hizo en el usuario o encolar una acción para ejecutarse, sería muy difícil, ¿cierto? Porque la acción está atada al botón específico. Con el patrón command, pues cada acción se convierte en un objeto que contiene la información necesaria pues, para ejecutar, eh, como qué hacer, con qué datos, sobre qué objeto, ¿cierto? Estos objetos command se pueden almacenar pasándose parámetros, encolando o registrando o ejecutando cuando pues esto se requiere. Eh, Hagan de cuenta como cuando ustedes van a un restaurante, ¿cierto? No le dices al chef directamente lo que quieres comer, se lo dices al mesero, quien escribe un pedido en un comando, ¿cierto? Ese comando es un objeto que contiene toda la información de tu pedido. El mesero pues puede poner en cola, ¿cierto? Estos pedidos, puede cancelar si cambias de opinión, puede guardarla para cobrarte al final. Esto lo que hace es que permite entender como esa petición, ¿cierto? Como un objeto que puede ser gestionado de varias maneras, ¿cierto? Eh, Recuerden que esto lo que hace es que se encapsula en un objeto que puede ser manipulado independientemente de la acción real. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en editores de texto. Digamos, cada acción como escribir, borrar, copiar, pegar, ¿cierto? Se encapsula como un command. Esto permite implementar, deshacer o rehacer, ¿cierto? Fácilmente almacenando los comandos ejecutados en el historial o sistemas de transacciones de bases de datos, donde con cada operación, por ejemplo, insertar, actualizar, eliminar, ¿sí?, se encapsula como un command, permitiendo revertir a través del rollback esa transacción que ya se había realizado. O en asistentes virtuales, ¿cierto?, en donde cada acción que el usuario pide, como enviar mensaje o programar un recordatorio o reproducir música, pues encapsula como en un comando, ¿cierto? O por ejemplo cuando estamos trabajando en Excel, que es la grabación de los macros, ¿cierto? Que los usuarios pueden grabar pues esa secuencia de acciones, esos comandos, y reproducirlos después, ¿cierto? Entonces básicamente eso es nuestro command. Los componentes, como está estructurado, es a través de un comando, ¿cierto? Un command es la interfaz que declara el método a ejecutar, ¿cierto? O las opciones que debe tener, define el contrato que debe cumplir todos los comandos concretos. El comando concreto, ¿cierto? Es la clase específica que implementa la interfaz del command. Allí se guardan todas las referencias necesarias pues, para ejecutar la acción, el receptor, los parámetros, etc. Allí se implementa pues, el método, por ejemplo, ejecutar, ¿cierto?, llamando al método apropiado del receptor. Si soporta deshacer, pues implementa el método deshacer pues, para revertir acciones.
Y está también el de invocador, ¿cierto? Que este es un objeto que pide la ejecución del comando. Pues no sabe que hace el comando por dentro, solo sabe que tiene un método que es el de ejecutar, ¿cierto? Puede almacenar comandos en un historial para soportar y deshacer. Y tenemos el otro que es el receptor, aquí lo tenemos, que es el objeto que realmente realiza el trabajo. Contiene pues aquí la lógica de negocio con que el comando se ejecuta, el comando pues conoce al receptor y delega el trabajo, ¿cierto? Eh, y pues básicamente ese es nuestro patrón comportamental. Ahora veamos este que es el diseño, el patrón de diseño comportamental, ¿cierto? Que es el de estados o state. Sí, es ese que es un comportamiento de acuerdo al estado en el que se encuentra. Entonces, este patrón state, también conocido como estado, es un patrón comportamental que permite que un objeto altere su comportamiento cuando su estado interno cambia. El objeto parecerá cambiar de clase, ¿cierto? Para entender mejor, imagina que tienes un objeto cuyo comportamiento depende completamente de su estado actual y que este comportamiento cambia drásticamente cuando el estado cambia. Por ejemplo, una máquina expendedora de dulces, ¿cierto? De esos que ustedes han visto en los portales, en las clínicas, pues su comportamiento es que cuando pasa o insertas una moneda, presionas un botón, es completamente diferente si estuviera vacío, ¿cierto? Y si tienes, digamos que él hace todo el proceso pues para entregar el alimento o el dulce que tú estés seleccionando. Sin ese patrón state, pues manejarías estos con variables booleanas, ¿cierto? Si está vacía o si está en proceso, ¿cierto? Y una serie de condicionales if-else en cada método, ¿cierto? A medida que entregas más estados, pues el código se vuelve más complejo, más difícil de entender y más propenso a errores, porque cada método pues, debe considerar todos los estados posibles, ¿cierto? Eh, con este patrón, con el patrón state, cada estado se convierte en una clase separada que implementa el comportamiento apropiado. El objeto principal, el context, delega las acciones al objeto de estado actual. Cuando el estado cambia, pues solo se reemplaza el objeto de estado y el comportamiento del context pues cambia automáticamente. Hagan de cuenta como si tuviéramos un semáforo de tres estados, verde, amarillo, rojo, ¿cierto? El comportamiento del semáforo depende de qué luz se encienda y esto pues está dado a cuánto tiempo dura y qué significa para los conductores, ¿cierto? Eh, Cuando el estado cambia, pues todo el comportamiento del semáforo cambia sin necesidad de modificar su estructura interna, ¿cierto? ¿Dónde vemos esto? Pues cuando aplicaciones como reproductores de música, ¿cierto? En donde el comportamiento del reproductor cambia según el estado, si está reproduciendo, si está detenido o si está pausado, ¿cierto? Los botones tienen diferentes efectos según el estado actual. ¿Sí? O en conexiones de red, que una conexión puede estar en estado conectado o desconectado o conectando o en error, ¿cierto? Las acciones pues, disponibles dependen del estado actual. Está también el de procesos de aprobación, ¿sí? Es una solicitud, puede estar en un estado pendiente o aprobada o rechazada o en revisión o estados en estados de sesión de usuario, ¿cierto? Un usuario puede estar o logueado, o invitado, o bloqueado, ¿cierto? Entonces, existen varias ventajas claves, ¿sí? Elimina esas condicionales
complejas y encapsula el comportamiento en cada uno de los estados en su propia clase, ¿cierto? Veamos por aquí, yo creo que tengo también ese es el de state, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, veamos cómo funciona, más bien. Entonces, está el del contexto, ¿cierto? El contexto es la clase principal que mantiene el estado actual y delega las acciones de ese estado, ¿cierto? Contiene pues una referencia al objeto de estado actual, ¿cierto? Proporciona métodos para cambiar el estado, el set state, ¿sí? Los métodos del contexto pues delegan el trabajo al objeto de estado actual, ¿cierto? Está también el de la interfaz, ¿sí? Que la interfaz de estado, perdón, define ese contrato común que deben cumplir todos los estados, declara métodos para todas las acciones que se pueden realizar dentro de ese contexto, permite que el contexto trabaje en cualquier estado sin conocer su implementación, ¿cierto? O los estados concretos, que pues los estados concretos son esas clases específicas que implementan la interfaz de estado. Cada una representa un estado posible de ese contexto. Implementan el comportamiento apropiado para cada acción en este estado. Puede cambiar el estado, ¿cierto?, del contexto cuando sea necesario, ¿sí? Y pues básicamente es esto. Ahora vamos a hablar sobre el template method. Permíteme un momento. Permíteme un momento, chicos. Listo. Ahora vamos a hablar sobre el template method, ¿cierto? Que es una estructura fija con pasos personalizables. Este patrón template method, también conocido como método plantilla, es un patrón comportamental que define el esqueleto de un algoritmo en una clase base. Allí se permiten que las subclases redefinan ciertos pasos sin cambiar la estructura del algoritmo. Esto pues para que lo entiendan un poco mejor, imaginen que tienen varios procesos que siguen exactamente los mismos pasos generales, pero algunos de estos pasos se ejecutan de manera diferente en cada proceso. Por ejemplo, el proceso de hacer una bebida caliente siempre sigue los mismos pasos. ¿Cuáles serían? Pues hervir agua, preparar el ingrediente, servir y agregar extras, ¿cierto? Pero pues el ingrediente y los extras varían según el tipo de bebida, ¿cierto? Por ejemplo, un café o un chocolate o un té, ¿cierto? Sin el patrón template method, tendrías que duplicar el código de la estructura en cada clase o tendrías un solo método gigante con condicionales. Con el template method, la estructura se define una sola vez en la clase base y las subclases solo implementan los pasos que varían. Esto pues elimina la duplicación de código y asegura que la estructura del algoritmo se mantengan constantes, ¿cierto?, en todas las implementaciones. Hagan de cuenta cuando ustedes quieren hacer una receta, ¿cierto? Y pues ustedes dicen que el primer paso es mezclar los ingredientes, amasar, dejar reposar y hornear.
La estructura siempre es la misma, pero los ingredientes y los tiempos pueden variar según el tipo de producto que estemos desarrollando. Por ejemplo, si fuera un pan blanco, o un pan integral o un pan de centeno, pues la receta, esa plantilla que todos siguen, pero cada pan específico es personalizada a través de los pasos que tiene la plantilla de método, ¿cierto? El método de plantilla. Entonces es una estructura fija con detalles personalizables, ¿cierto? Eh, ¿Dónde podemos observar eso? Pues lo observamos mucho en frameworks webs como Spring Boot o Django, en procesamientos de archivos, en ciclos de vida de componentes de Android, en algoritmos debidamente ordenados con comparadores o en juegos con ciclos de juegos, ¿cierto? Su estructura, pues ya les digo, tenemos el de componentes, ¿cierto? Eh, digamos que aquí tenemos el de la plantilla, ¿cierto? Esta clase abstracta que define ese algoritmo, ese esqueleto dentro de un método que suele ser final, ¿cierto? Para que no pueda ser sobrescrito. Este método, ese template method, llama a otros métodos en un orden específico. Allí puede proporcionar implementaciones por defecto para algunos pasos, declara métodos abstractos eh, o con implementaciones de defecto, ¿cierto? Para los pasos que deben ser personalizados por las clases. Tenemos el segundo, que es el de pasos concretos, que son todos los métodos que ya están implementados dentro de esa clase abstracta, ¿cierto? Todos esos pasos. Generalmente son comunes para todas las subclases, ¿cierto? Y tenemos este que es el de pasos abstractos, que son como esas subclases que deben implementar, ¿cierto? O que pueden sobreescribir. Esto permite pues que se personalicen el comportamiento sin cambiar la estructura general, ¿cierto? Entonces, veamos, bueno, aquí tenemos una tabla comparativa de cuál usar y cuándo, ¿cierto? Cuando nosotros queremos que todos sean notificados, pues obviamente vamos a tener que utilizar este patrón comportamental observer, ¿cierto? Cuando queremos que los algoritmos sean intercambiables, vamos a utilizar el strategy, ¿cierto? Cuando tienes pues múltiples algoritmos para una misma tarea y tienes que intercambiarlos dinámicamente. El command se utiliza para cuando necesitas encolar, deshacer o registrar operaciones. El state se utiliza cuando el comportamiento de un objeto cambia drásticamente según su estado interno. Y el template method es cuando varios procesos siguen la misma estructura, pero varían algunos pasos, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que queríamos hablar el día de hoy con con esta clase, ¿cierto? Que estamos viendo, que es, con esta ya terminaríamos patrones de diseño, ¿sí? Que ya habíamos visto los creacionales, los estructurales, y en esta ocasión estamos viendo los comportamentales, ¿cierto? Entonces, chicos, agradecerles por su conexión, esperando que haya quedado bien entendido estos temas. Agradecerles nuevamente, chicos, y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.